Esto es Métricas y Mentes, donde los negocios se analizan con datos y las decisiones se entienden desde la mente que las tomó. ¿Qué pasaría si te dijera que es posible ganar $80,000 al mes antes de renunciar a tu trabajo de 9 a 5? Suena a fantasía, ¿no? A un titular de esos que uno ignora. Totalmente. Pero es que esta es la historia real de un diseñador llamado Brett. Y lo más increíble es que no hablamos de una startup con un equipo gigante o inversionistas. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo una sola persona, desde su casa, sin un solo empleado, levantó un negocio de diseño que factura $1.3 millones al año. Es que las cifras son de no creer. Y tenemos las notas de una entrevista donde él mismo lo cuenta todo. Su modelo de negocio, sus costos que son ridículamente bajos y la batalla mental que es casi lo más interesante que por poco le impide dar el salto. Claro. Así que la misión de hoy es simple. Vamos a desglosar este modelo de servicio paquetizado y a entender no solo cómo lo hizo él, sino qué lecciones podemos sacar sin importar cuál sea nuestra profesión. Es que lo fascinante aquí, más allá del dinero, es el modelo en sí. Mucha gente sueña con ser freelancer, pero se queda atrapada en ese ciclo de cotizar, perseguir clientes, cobrar por hora. El ciclo interminable. Exacto. Y él rompió ese esquema por completo. Vamos a explorar cómo convirtió una habilidad, en este caso el diseño, en un servicio de suscripción, casi como un Netflix de diseño, y cómo la simplicidad fue de verdad su arma secreta. Ok, vamos a empezar por el principio, porque esto no nace de una idea de negocios brillante y ya. Empieza con un conflicto superhumano. Como casi todas las buenas historias. Brett sabía que no quería trabajar para alguien más toda su vida. Tenía ese bichito, ese bicho de la independencia. Pero, como a tantos, el miedo lo paralizaba. Claro, y no es solo el miedo a que el negocio no funcione. Muchas veces es el miedo a perder la seguridad, la etiqueta de trabajo en tal empresa. Exacto. Y por eso su camino no es la típica historia de lo dejé todo y me lancé al vacío. Para nada. Él mantuvo su trabajo de tiempo completo durante, escucha esta cifra, 3 años y medio. Es que 3 años y medio, no 3 meses. Es una maratón. Una maratón de doble vida profesional. Y hay una anécdota que lo pinta perfecto. Él mismo bromea diciendo que hacía gran parte del trabajo de su propio negocio en las reuniones de Zoom de su empleo formal. No puede ser. Imagínate la escena. Con la cámara apagada, claro, asintiendo a su jefe, mientras en otra ventana está diseñando para un cliente que le paga miles de dólares. Ese detalle lo dice todo. Por un lado, una disciplina de trabajo impresionante. O sea, para manejar ambas cosas. Pero por otro, una inseguridad profundísima. Totalmente. Él mismo lo admite. No renunció hasta que su negocio facturaba $80,000 al mes. Pensemos en esa cifra. 80,000 al mes. Es una locura. Para la mayoría de la gente, eso te cambia la vida por completo. Para siempre. Pero para él, todavía no era suficiente para sentirse seguro. Se veía a sí mismo como un emprendedor inseguro. Se comparaba todo el tiempo con otros. Decía que su éxito era como una estrella fugaz, que en cualquier momento se podía apagar. Ahí está el verdadero conflicto. Un éxito financiero brutal luchando contra una duda personal que lo paralizaba. El negocio funcionaba a la perfección. El que no se lo creía era él. Bueno, hablemos de ese negocio. ¿Cuál es exactamente el modelo? Lo llaman servicio paquetizado o diseño por suscripción. La idea es simple, pero la ejecución es brillante. La simpleza es su superpoder. Ahí está toda la magia. A ver, vamos a explicarlo paso a paso. Primero, la oferta. Los clientes pagan una tarifa fija mensual, unos $5,000. A cambio, obtienen solicitudes de diseño ilimitadas. Ajá. Pero aquí es donde yo me pregunto, ¿ilimitadas? Eso suena a que te pueden volver loco, a que un cliente te pida 20 cosas a la vez. Ahí está la primera regla de oro. La genialidad del sistema. No son solicitudes simultáneas, son secuenciales. Es un detalle que lo cambia todo. ¿Cómo funciona eso? Los clientes añaden sus tareas a una cola en un tablero de Trello. Brett trabaja en una sola tarea a la vez. Una. La termina, la entrega en un par de días, recibe feedback y solo entonces pasa a la siguiente. O sea que el ilimitado es un gancho de marketing, pero en la práctica él controla el ritmo por completo. Exacto. Él controla el flujo de trabajo. Y la cosa no termina ahí. Impuso reglas que para una agencia normal serían una locura.
0 reuniones. 0. 0 llamadas por Zoom. 0 propuestas personalizadas. Toda la comunicación es asíncrona. Esto es una clase magistral de cómo poner límites. Al quitar las reuniones, elimina la mayor pérdida de tiempo del mundo corporativo. Totalmente. Y obliga al cliente a ser más claro. A pensar bien lo que quiere y ponerlo por escrito. Se acabaron esas llamadas de brainstorming que no llevan a ningún lado. Y su estrategia para empezar, para conseguir los primeros clientes, también fue súper minimalista. Y es importante decirlo. La idea no fue 100% original. Otra lección clave. No siempre hay que inventar la rueda. Él vio que otra agencia lo hacía para diseño gráfico y pensó, ok, puedo clicar esto a diseño web y hacerlo mejor, con más calidad. Y la ejecución fue lo que marcó la diferencia, la velocidad. Increíble. Construyó el sitio web que era una sola página en unas 6 o 7 horas, un sábado. Y para lanzarlo, lo publicó en Product Hunt. Así lo hizo en aquel entonces, que sigue siendo una táctica válida para tener un pico de atención. Sí, pero hay que ver cómo evolucionó. Product Hunt es para un lanzamiento. Te da un día de gloria, te ayuda a validar la idea, pero no puedes vivir de eso. Claro, no es sostenible. Hoy, su principal fuente de clientes es la que antes era Twitter, ahora X. Y el enfoque ahí es completamente distinto. No es un lanzamiento, es una construcción. ¿Y cómo lo hace? No es que ponga anuncios de contrátenme. Para nada. No vende, demuestra. Publica su trabajo, explica sus decisiones de diseño, comparte sus ingresos, sus herramientas, construye en público. Se posiciona como una autoridad transparente. Exacto. Los clientes llegan porque ya vieron lo que hace, ya confían en él antes de mandarle el primer mensaje. Pasó de un cohete de un solo uso a un motor que genera confianza 24/7. Bien, si factura 1.3 millones, uno automáticamente piensa que sus costos deben ser altísimos. Oficinas, software caro, equipos. Claro, es lo lógico. Bueno, prepárense para esto. Le cuesta exactamente $176 al mes mantener el negocio. ¿Qué? No, repítelo. $176. Es que es absurdo. Es un margen de ganancia casi perfecto. Demuestra un nivel de apalancamiento con la tecnología que hace años era, ciencia ficción. Vamos a listar las herramientas, porque es una lista cortísima. Para diseño, Figma y Adobe. Para su web, Webflow. Y para gestionar los proyectos, que es el corazón del sistema, Trello y Airtable. Y seguro las versiones más caras. Usa las versiones gratuitas. Increíble. Esto es clave. No necesitas el plan premium de todo para construir un negocio millonario. Se trata de usar lo esencial de forma inteligente. Y su mayor gasto, la joya de la corona, son $100 al mes en una suscripción a Shutterstock. Y de nuevo, jamás ha gastado un centavo en publicidad. Todo orgánico. Este punto de los costos lo cambia todo. El juego ya no es sobre cuánto dinero inviertes, sino cuán inteligentemente usas los recursos que tienes. Pero esto me lleva a una pregunta. Es un modelo súper rentable, sí, pero depende 100% de una persona. ¿Es sostenible? ¿Qué pasa si se enferma o si se quiere ir de vacaciones? No es solo un trabajo muy bien pagado con una presión enorme. Esa es la pregunta del millón y honestamente es la gran debilidad del modelo. No escala más allá de él. Si él para, el negocio para. Es una jaula de oro. Exacto, una jaula de oro. Sacrifica la escalabilidad a cambio de una simplicidad y una rentabilidad totales. Es una decisión consciente. Una jaula de oro que él mismo construyó, mientras seguía en la otra jaula, la de su empleo. Lo que hace que el lado emocional sea aún más potente. Claro, porque tenía esta máquina de hacer dinero casi perfecta, y aún así, el freno de mano estaba puesto en su cabeza. Y aquí es donde la historia da el giro final. Este es el dato que une todo. El mes que, finalmente, después de 3 años y medio, se atrevió a renunciar a su trabajo para dedicarse al 100% a su negocio, sus ingresos se duplicaron. Se duplicaron. En 30 días. Así, de un mes para otro. No es magia. Es que de repente todas esas horas y toda esa energía mental que dedicaba a su empleo, a las reuniones, al estrés corporativo, se liberaron y las invirtió al 100% en lo suyo. Es la prueba de que su propio miedo era el mayor cuello de botella de su negocio.
El miedo le costó literalmente años de crecimiento. Estaba conduciendo un auto de Fórmula 1 con el freno de mano puesto por miedo a la velocidad. ¡Qué buena metáfora! Y en el momento en que lo soltó, que era su miedo en forma de un empleo seguro, el negocio despegó a la velocidad que realmente tenía. Así que al final, la historia de Brett no es solo sobre un modelo de negocio inteligente. Es sobre esa batalla que todos tenemos entre nuestro potencial y cómo nos percibimos. Totalmente. Creó un sistema casi perfecto, de alta rentabilidad y bajo estrés. Pero el último obstáculo, el más grande, estaba en su cabeza. La lección es doble, me parece. Por un lado, la táctica. Simplificar, poner límites, usar herramientas de bajo costo. Es un modelo que se puede adaptar. Exacto. Y por otro, la lección de fondo, la más profunda. Todo se reduce a la confianza. Él mismo lo dice, el consejo que se daría es, cree en ti mismo, por más cliché que suene. Su caso es la prueba con números de que a veces el mayor riesgo no es saltar, es quedarse quieto por el miedo a caer. Una parálisis que le costó una fortuna. Y esto nos deja con dos preguntas para reflexionar, me parece. A ver, la primera es, ¿qué habilidad que ya tenemos podría simplificarse y empaquetarse así, en una suscripción? No tiene que ser diseño. Puede ser escribir, editar video, consultoría, casi cualquier servicio. Y la segunda, que quizás es más importante todavía. ¿Cuál es el experimento más pequeño, de 6 horas como el suyo, que podríamos lanzar este fin de semana? Solo para ver qué pasa. Exacto. No se trata de construir el imperio en un día. Se trata de plantar una semillita y ver si tal vez el suelo es mucho más fértil de lo que nuestro miedo nos hace creer. Gracias por escuchar Métricas y Mentes. Si quieres ver este episodio en video, búscanos en YouTube como Métricas y Mentes. Nos escuchamos en el próximo episodio.